Las manos me temblaban cuando sostuve esa caja envuelta en papel brillante. Era Navidad, la sala estaba llena de parientes, las luces del árbol parpadeaban sobre nuestras cabezas, y yo acababa de recibir el peor regalo de mi vida. Carolina, mi nuera, me había entregado un delantal de cocinera frente a todos. Un delantal barato, de esos que venden en el supermercado por $3. La tela era áspera, de un color gris sucio, con volantes ridículos en los bordes. Todos miraban. Algunos sonreían incómodos. Otros desviaban la vista. Y entonces mi hijo, Rafael, mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre muriera, se echó a reír. No fue una risa nerviosa. Fue una carcajada abierta, clara, cruel. «Perfecto, mamá», dijo limpiándose una lágrima de risa, «lo vas a necesitar para servirnos la cena del domingo». Carolina aplaudió como si Rafael hubiera dicho algo ingenioso. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Sentí que el aire se volvía espeso, irrespirable. Tragué el llanto con tanta fuerza que me dolió la garganta. Me levanté en silencio. Nadie esperaba lo que iba a hacer. Caminé hacia el árbol con las piernas temblando, tomé la caja grande que había dejado ahí más temprano y la puse frente a ellos. Mi voz salió firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. «Ahora habrán mi regalo para ustedes». Carolina arrancó el papel con esa sonrisa falsa que siempre usaba. Rafael la ayudó a abrir la caja. Y cuando vieron lo que había adentro, cuando entendieron lo que significaba, sus rostros se transformaron. Pero para entender cómo llegamos aquí, necesito contarles toda la historia. Todo comenzó 3 años atrás, cuando enterré a mi esposo. Manuel había sido el amor de mi vida durante 40 años. Trabajó como mecánico hasta el último día, siempre con las manos manchadas de gris, siempre con esa sonrisa cansada pero llena de amor. Nos dejó una casa pequeña pero pagada, en un barrio humilde pero digno. Esa casa era todo lo que teníamos. Era el fruto de 40 años de sacrificio, de noches sin dormir, de comidas escasas para que Rafael pudiera estudiar. Yo trabajé limpiando oficinas durante 20 años para ayudar con los gastos. Mis rodillas quedaron destrozadas, mi espalda nunca volvió a ser la misma, pero valió la pena. Rafael se convirtió en contador, consiguió un buen empleo, y yo pensé que finalmente podríamos descansar. Pensé que los sacrificios habían terminado. ¡Qué equivocada estaba! Rafael conoció a Carolina en una conferencia de negocios. Ella venía de una familia con dinero, de esas que viven en casas con jardines enormes y autos importados. Usaba ropa de marca, hablaba con ese acento refinado que solo tienen las personas que nunca tuvieron que preocuparse por pagar las cuentas. La primera vez que vino a mi casa, noté cómo miraba todo. Sus ojos recorrían las paredes con pintura descascarada, los muebles viejos que Manuel y yo habíamos comprado de segunda mano, las cortinas desteñidas por el sol. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Desprecio, asco, lástima. Rafael estaba tan enamorado que no veía nada. O tal vez sí veía, pero había decidido ignorarlo. Cuando me abrazó ese día, susurró en mi oído, «Mamá, ella es diferente, ya verás». Y yo quise creerle. Quise creer que mi hijo había encontrado el amor verdadero. La boda fue elegante, cara, en un salón que costaba más de lo que Manuel ganaba en un año entero. Carolina insistió en que yo usara un vestido que ella escogió, un vestido color beige que me hacía ver como una sombra entre todos los invitados con sus ropas elegantes. «Es discreto, perfecto para usted», me dijo con esa sonrisa que yo aún no sabía descifrar. Durante la fiesta, me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal donde estaban los novios y la familia de Carolina. Cuando le pregunté a Rafael por qué, me dijo que era el protocolo, que así se hacían las bodas elegantes. Tragué mi orgullo y sonreí en las fotos. Aplaudí cuando cortaron el pastel. Lloré cuando bailaron su primer baile. Pero algo dentro de mí ya empezaba a romperse. Los primeros meses fueron sutiles. Carolina comenzó a visitar mi casa con menos frecuencia. Cuando venía, siempre encontraba excusas para no quedarse mucho tiempo. «Tenemos una cena, Rafael tiene trabajo, hay mucho tráfico». Las llamadas de Rafael se hicieron más cortas, más espaciadas. Cuando yo llamaba, Carolina contestaba y decía que Rafael estaba ocupado, que me devolvería la llamada después. Pero las llamadas nunca llegaban. En Navidad de ese primer año, me regalaron una licuadora.
Una licuadora genérica que costaba $15. Yo les había dado $500 en efectivo para que empezaran su vida juntos. No dije nada. Sonreí y agradecí. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Tragamos, aguantamos, perdonamos. Entonces llegó el día que cambió todo. Rafael apareció en mi puerta un martes por la tarde, sin avisar. Tenía ojeras, se veía cansado, nervioso. Mamá, necesito hablar contigo, dijo. Preparé café, nos sentamos en la mesa de la cocina donde tantas veces habíamos hablado cuando él era niño, y esperé. Carolina y yo queremos comprar una casa más grande, comenzó, sin mirarme a los ojos. Pero necesitamos dinero para el enganche. He estado pensando y... Bueno, esta casa tiene valor, mamá. Si la vendes, podrías darnos ese dinero y venirte a vivir con nosotros. Sería perfecto. Estarías en una casa mejor, con todas las comodidades, y nosotros tendríamos la casa que necesitamos para formar nuestra familia. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. ¿Vender la casa de tu padre?, pregunté. La casa donde creciste. Rafael se frotó la cara con las manos. Papá ya no está, mamá. Y tú no necesitas todo este espacio. Estarías mejor con nosotros. Carolina ya tiene todo planeado. Tendrías tu propia habitación, no tendrías que preocuparte por nada. Pero algo en su voz no sonaba convincente. Algo en sus palabras sonaba ensayado, como si las hubiera repetido frente a un espejo hasta memorizarlas. Pasé 3 noches sin dormir pensando en la propuesta de Rafael. Me levantaba a las 3 de la madrugada, caminaba por la casa tocando las paredes, recordando. Aquí Manuel había pintado cuando estábamos esperando a Rafael. Allí Rafael había dado sus primeros pasos. En esa esquina habíamos puesto el árbol de Navidad durante 30 años. Cada rincón guardaba una memoria, un pedazo de mi vida, un pedazo de mi corazón. Pero Rafael era mi hijo. Mi único hijo. Y si vender la casa significaba estar cerca de él, si significaba ayudarlo a construir su futuro, tal vez valía la pena el sacrificio. Tal vez esta era mi última oportunidad de ser útil, de demostrarle que una madre siempre está ahí. Llamé a Rafael el viernes por la mañana. Está bien, le dije, venderé la casa. Escuché su suspiro de alivio al otro lado de la línea. Gracias, mamá. No te arrepentirás, te lo prometo. Vivirás como una reina con nosotros. Una reina. Esa palabra quedaría grabada en mi mente como una burla cruel. El proceso de venta fue rápido, demasiado rápido. Carolina conocía a un agente inmobiliario que en 3 semanas ya tenía un comprador. La casa se vendió por $120,000. No era una fortuna, pero era todo lo que Manuel y yo habíamos construido. El día que firmé los papeles, lloré en el baño de la notaría. Lloré por Manuel, por todos esos años, por la casa que ya no sería mía. Cuando salí, Carolina me esperaba en el auto con esa sonrisa perfecta. Ya verá, Rosaura, esto es lo mejor para todos. Rafael y yo ya empezamos a buscar la casa perfecta. Será hermosa, con jardín, con piscina. Usted va a estar tan cómoda. Asentí, limpiándome las lágrimas. Quería creerle. Necesitaba creerle. Me mudé a la casa de Rafael y Carolina 2 semanas después. Era una casa bonita, eso no podía negarlo. 2 pisos, cocina moderna, muebles elegantes. Pero cuando Carolina me mostró mi habitación, sentí que algo se rompía dentro de mí. Era un cuarto pequeño en la parte trasera de la casa, junto al cuarto de lavado. Una cama simple, un closet diminuto, una ventana que daba al callejón. Es temporal, explicó Carolina, hasta que encontremos la casa nueva. Ahí sí tendrá una habitación hermosa, con baño privado y todo. Rafael estaba parado detrás de ella, callado, mirando al piso. Quise preguntarle por qué no decía nada, por qué permitía esto, pero me tragué las palabras. Acomodé mis pocas pertenencias en ese cuarto que olía a detergente y cerré la puerta. La primera semana fue extraña pero tolerable. Yo intentaba ser útil, hacer el desayuno, limpiar un poco. Carolina siempre me agradecía con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Qué linda, Rosaura, pero no tiene que hacer nada. Descanse. Sin embargo, la segunda semana todo cambió.
Carolina empezó a dejarme listas en la cocina. Cosas que hacer hoy, decía el papel. Lavar la ropa, planchar las camisas de Rafael, limpiar los baños, preparar la cena. Al principio pensé que era algo temporal, que tal vez ella estaba ocupada con el trabajo. Pero las listas se hicieron más largas, más exigentes. Lavar las ventanas, limpiar el horno, sacudir todos los muebles. Yo tenía 66 años, mis rodillas me dolían, mi espalda protestaba con cada movimiento, pero lo hacía. Lo hacía porque pensaba que era mi forma de pagar por estar ahí, porque pensaba que así ayudaba a mi hijo. Un día, Carolina invitó a sus amigas a tomar té. Yo estaba en la cocina preparando los bocadillos cuando una de ellas entró buscando el baño. Me vio con el delantal puesto, las manos llenas de harina, y preguntó, «¿Usted es la nueva empleada?». Antes de que pudiera responder, Carolina apareció detrás de ella. «Ah, no, ella es la mamá de Rafael. Vive con nosotros y le encanta cocinar, ¿verdad, Rosaura?». La forma en que lo dijo, con esa dulzura venenosa, hizo que me sintiera pequeña, invisible, insignificante. Asentí con la cabeza y volví a mis bocadillos mientras escuchaba sus risas en la sala. Esa noche, cuando Rafael llegó del trabajo, intenté hablar con él. «Hijo, necesito que conversemos». Él se aflojó la corbata, cansado. «¿Qué pasa, mamá?». No sabía cómo decirlo sin sonar malagradecida, sin sonar como una vieja quejumbrosa. «Es solo que siento que estoy haciendo demasiado trabajo en la casa. Pensé que vendí mi casa para estar con ustedes, no para ser la empleada». Rafael suspiró, molesto. «Mamá, nadie te está obligando a hacer nada. Si quieres ayudar con la casa, genial, pero no vengas a quejarte después. Carolina trabaja todo el día. Yo trabajo todo el día. Es mucho pedir que ayudes un poco». Sus palabras me cayeron como piedras. Ayudar un poco. Como si limpiar toda la casa, cocinar 3 comidas al día, lavar y planchar no fuera suficiente. Pero lo peor no había pasado aún. Una noche, 2 meses después de mudarme, escuché voces en el estudio de Rafael. La puerta estaba entreabierta y reconocí la voz de Carolina, furiosa. «Ya pasaron 2 meses y todavía no has hablado con el arquitecto. Necesitamos empezar la construcción de nuestra casa. Tu madre nos dio $120,000, Rafael. Es más que suficiente para el enganche». Mi corazón se detuvo. $120,000. Yo le había dado todo el dinero a Rafael el día después de que se concretó la venta. Él me dijo que lo pondría en una cuenta especial, que lo invertiría sabiamente para la casa nueva. Me acerqué más a la puerta, conteniendo la respiración. Rafael respondió con voz cansada. «Carolina, ya te dije que el dinero está invertido. Necesita tiempo para crecer». Ella soltó una risa sarcástica. «¿Invertido? ¿En qué? Porque hasta donde yo sé, no hemos visto ni un centavo de ganancia. Y mientras tanto, tu madre está aquí, viviendo gratis, comiendo nuestra comida, usando nuestros servicios. Es lo mínimo que puede hacer, ayudar con las tareas de la casa». Sentí que el mundo se detenía. Viviendo gratis. Como si mis $120,000 no significaran nada. Como si 40 años de sacrificio fueran invisibles. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de ese cuarto pequeño y frío, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. En qué momento Rafael, el niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, se había convertido en este hombre que permitía que su esposa me tratara como basura. Al día siguiente, Carolina me entregó otra lista. Esta vez era más larga que nunca. Y al final, había una nota. «Por favor, cuando termine con esto, sirva la cena a las 8 en punto. Rafael y yo tenemos invitados importantes». No firmó con su nombre. No puso un por favor genuino. Era una orden, directa y clara. Tomé la lista con manos temblorosas y me fui a la cocina. Mientras pelaba papas, mientras cortaba vegetales, mientras mis lágrimas caían sobre la tabla de picar, supe que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo así. No podía seguir siendo invisible en la vida de mi propio hijo. Los invitados llegaron a las 8 en punto. Eran colegas de Carolina, gente elegante con ropa cara y perfumes que dejaban un rastro intenso por toda la casa.
Yo había pasado 4 horas cocinando, preparando un menú que Carolina me había dictado esa mañana: entrada de camarones, ensalada gourmet, pollo relleno con salsa de vino y postre de chocolate. Mis pies me mataban, mis manos olían a ajo y cebolla, pero todo estaba listo. Puse la mesa con la vajilla fina que Carolina guardaba para ocasiones especiales, doblé las servilletas como ella me había enseñado, encendí las velas. Cuando terminé, me retiré a la cocina esperando que me llamaran para servir. Y me llamaron. Una y otra vez. Rosaura, más agua. Rosaura, la salsa está fría. Rosaura, falta pan. Cada vez que entraba al comedor, sentía sus miradas. Algunas eran de lástima, otras de curiosidad, pero la peor era la de Carolina. Una mirada triunfante, como si me estuviera exhibiendo, como si estuviera demostrándole a sus amigos que ella tenía el poder, el control, la autoridad en esa casa. Rafael no decía nada. Comía en silencio, asentía cuando alguien hablaba, pero nunca me miraba a los ojos. Cuando finalmente los invitados se fueron, eran casi las 11 de la noche. La cocina era un desastre. Platos sucios apilados en el fregadero, ollas con comida pegada, el piso manchado de salsa. Me apoyé contra la mesa, sintiendo que las piernas no me respondían. Carolina entró con 2 copas de vino vacías y las dejó junto a los otros platos. Estuvo todo delicioso, Rosaura. Mis amigos quedaron impresionados. Aunque la próxima vez, trata de servir más rápido. Hubo momentos incómodos de espera. No esperó mi respuesta. Simplemente salió de la cocina dejándome sola con el desastre. Miré el reloj. Miré los platos. Miré mis manos arrugadas, enrojecidas por el agua caliente y el detergente. Y por primera vez en meses, me permití sentir la rabia. Una rabia profunda, antigua, que venía desde un lugar que yo había mantenido cerrado por demasiado tiempo. No era justo. Nada de esto era justo. A la mañana siguiente, desperté con un plan. Bueno, no exactamente un plan, pero sí con una certeza: necesitaba ayuda. Necesitaba hablar con alguien que pudiera ver la situación desde afuera, alguien que no estuviera cegado por el amor de hijo o la manipulación de una nuera calculadora. Recordé a Ángela. Ángela había sido mi vecina durante 15 años, antes de que ella se mudara al centro de la ciudad. Era abogada, una mujer inteligente y directa que siempre me había tratado con respeto y cariño. Nos habíamos distanciado un poco después de su mudanza, pero seguíamos en contacto. Le envié un mensaje preguntándole si podíamos vernos. Respondió en menos de una hora. Claro, Rosaura. ¿Todo bien? Ven a mi oficina mañana a las 3. Esa noche, le dije a Carolina que tenía una cita médica. No era mentira del todo. Mi salud mental estaba deteriorándose, y eso también cuenta como algo médico, ¿no? La oficina de Ángela estaba en un edificio moderno del centro. Cuando entré, ella me recibió con un abrazo fuerte y genuino. Rosaura, ¿cuánto tiempo? Te ves diferente. Se dio cuenta enseguida. Ángela siempre había sido perceptiva. Nos sentamos en su oficina privada y le conté todo. Cada detalle. La venta de la casa, el cuarto diminuto, las listas interminables, los comentarios hirientes, la cena con los invitados. Hablé sin parar durante casi una hora, y por primera vez en meses, alguien me escuchó de verdad. Cuando terminé, Ángela tenía el ceño fruncido y los labios apretados. Rosaura, esto es abuso. Abuso financiero y emocional. Tu nuera te manipuló para que vendieras tu patrimonio y ahora te está explotando en tu propia cara. Yo negué con la cabeza. No, es mi hijo. Rafael no permitiría eso. Ángela se inclinó hacia adelante, mirándome fijamente. ¿Estás segura? Porque desde lo que me cuentas, Rafael está siendo cómplice de todo esto. Ya sea por debilidad o por conveniencia, él está permitiendo que esto suceda. Sus palabras me dolieron, pero en el fondo yo sabía que tenía razón. Ángela tomó una libreta y empezó a hacer preguntas específicas. ¿Tienes algún documento de la venta de tu casa? Sí, tenía copias. ¿Tienes prueba de que le entregaste el dinero a Rafael? Hice una transferencia bancaria, así que sí. ¿Te hizo firmar algo cuando te mudaste con ellos? ¿Algún acuerdo, contrato? No, nada.
Todo había sido de palabra, promesas en el aire que ahora se desvanecían como humo. Ángela asintió mientras escribía. Bien. Necesito que me traigas todos esos documentos. También necesito que empieces a documentar todo lo que te hacen hacer en esa casa. Horarios, tareas, cualquier comentario humillante. Toma fotos del cuarto donde duermes. Graba conversaciones, si puedes hacerlo sin que te descubran. La miré asustada. ¿Grabar? No es eso ilegal. Ella negó. En este estado, puedes grabar conversaciones en las que tú participas. Es legal y puede ser evidencia importante. Salí de esa oficina sintiendo dos cosas contradictorias, esperanza y terror. Esperanza porque finalmente alguien me estaba tomando en serio. Terror porque estaba a punto de hacer algo que cambiaría todo para siempre. Durante las siguientes 3 semanas, me convertí en una espía en mi propia vida. Llevaba mi teléfono en el bolsillo del delantal, siempre grabando. Documenté cada lista que Carolina me dejaba. Tomé fotos de mi cuarto, de las tareas que hacía, del reloj marcando las horas que pasaba limpiando, cocinando, sirviendo. Escuché conversaciones que me partieron el alma. Una noche, grabé a Carolina hablando por teléfono con su madre. Sí, mamá, la tengo aquí haciendo todo el trabajo de la casa. Es perfecta, no se queja y no le tengo que pagar nada. Además, con los 120,000 que nos dio, Rafael ya invirtió en ese negocio que te conté. Si sale bien, podremos comprar la casa en la zona residencial que siempre quisimos. Mi sangre se heló. El dinero no estaba guardado para una casa donde yo viviría con ellos. Estaba invertido en un negocio del que yo no sabía nada. Todo había sido una mentira desde el principio. Llevé toda la evidencia a Ángela. Se quedó revisando los documentos durante más de 2 horas, escuchando las grabaciones, viendo las fotos. Cuando terminó, levantó la vista con expresión seria. Rosaura, esto es peor de lo que pensaba. Tu nuera te estafó. Y tu hijo es cómplice, ya sea consciente o inconscientemente. Legalmente, ese dinero era tuyo. Ellos te prometieron vivienda digna a cambio y te tienen prácticamente como empleada doméstica no remunerada. Además, hay indicios de que podrían haber usado tu dinero para fines que no te consultaron ni te benefician. Sentí que las lágrimas comenzaban a brotar. ¿Qué puedo hacer? Ángela me tomó de las manos. Podemos hacer varias cosas. Primero, puedo enviarles una carta legal exigiendo que te devuelvan el dinero o que cumplan con lo prometido de manera adecuada. Segundo, podemos iniciar un proceso legal por abuso financiero de adulto mayor. Tercero, y esto es importante, necesitas salir de esa casa. No es seguro para ti, ni física ni emocionalmente. Asentí, pero mi mente estaba en otro lugar. Quiero que paguen, dije con una voz que no reconocí como mía. Quiero que sientan aunque sea una fracción de lo que me hicieron sentir. Ángela sonrió, y había algo de admiración en esa sonrisa. Entonces vamos a necesitar un plan más elaborado. Ángela me explicó que tenía un colega, un investigador privado que se especializaba en casos de fraude financiero. Se llama Miguel, me dijo, y es muy bueno en lo que hace. Si hay algo turbio en las finanzas de Carolina y Rafael, él lo encontrará. Acepté sin dudarlo. A estas alturas, ya no tenía nada que perder. Miguel resultó ser un hombre de unos 50 años, serio pero amable, con una forma de hablar que inspiraba confianza. Nos reunimos los 3 en la oficina de Ángela un martes por la tarde. Yo había mentido nuevamente, diciéndole a Carolina que tenía otra cita médica. Ella apenas levantó la vista de su teléfono cuando se lo dije. Está bien, pero no olvide que necesito que prepare una cena especial mañana. Rafael va a traer a su jefe. Claro, porque eso era lo único que importaba. Sus cenas, sus impresiones, su vida perfecta construida sobre mis ruinas. Miguel tomó notas mientras yo repetía toda la historia otra vez. Le di los datos bancarios, las fechas, los montos. Le conté sobre la promesa de la casa nueva, sobre el cuarto diminuto, sobre todo. Cuando terminé, él cerró su libreta y me miró con seriedad. Señora Rosaura, voy a ser honesto con usted. Este tipo de casos son más comunes de lo que la gente piensa. Hijos que manipulan a sus padres mayores para obtener propiedades o dinero, prometiendo cuidados que nunca llegan. La buena noticia es que usted tiene documentación.
La mala noticia es que su hijo está involucrado, y eso siempre complica las cosas emocionalmente. Tragué saliva. Solo quiero recuperar mi dignidad. Y si es posible, mi dinero. Miguel asintió. Voy a investigar a fondo las finanzas de su nuera y de su hijo. Si ese dinero fue usado de manera fraudulenta, lo vamos a descubrir. Necesito que me dé unos días. Le di toda la información que tenía y salí de esa reunión sintiendo algo que no había sentido en meses. Poder. Un pequeño poder, frágil como una llama en medio del viento, pero poder al fin. Mientras tanto, la vida en la casa se volvía cada vez más insoportable. Carolina había empezado a invitar a sus amigas con más frecuencia, y siempre era lo mismo. Yo cocinaba, servía, limpiaba, mientras ellas reían y conversaban sobre sus vidas perfectas. Una tarde, una de sus amigas comentó: «Carolina, qué suerte tienes de tener ayuda en casa. Yo pago $800 al mes por mi empleada doméstica y ni siquiera cocina tan bien». Carolina se rió. «Bueno, digamos que tengo un arreglo muy conveniente». Todas rieron. Yo estaba parada junto a la mesa, sosteniendo una bandeja de galletas, sintiéndome como un mueble más de la decoración. Invisible pero útil. Cuando se fueron, me senté en la cocina y lloré con la cara entre las manos. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que mi vida se convirtiera en esto? Una semana después, Miguel me llamó. Su voz sonaba extraña, como si hubiera descubierto algo que ni él mismo esperaba. «Señora Rosaura, necesito que venga a la oficina de Ángela mañana. Es urgente». El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Al día siguiente, cuando entré a la oficina, Miguel tenía varios documentos esparcidos sobre la mesa. Ángela estaba a su lado, con expresión tensa. «Siéntese, Rosaura», dijo Ángela. Me senté, preparándome para lo peor. Miguel comenzó a hablar. «He investigado las finanzas de Carolina y Rafael, y lo que encontré es perturbador». Abrió una carpeta y me mostró varios papeles. Su dinero, los $120,000 de la venta de su casa, fueron transferidos a una cuenta a nombre de Carolina. Rafael firmó la autorización, pero la cuenta es solo de ella. De esos 120,000, Carolina transfirió 90,000 a una inversión en un negocio de bienes raíces. Hasta ahí, podría ser legítimo. Pero aquí viene lo interesante. Miguel deslizó otro documento hacia mí. Encontré que Carolina tiene un historial. Antes de casarse con Rafael, estuvo comprometida con otro hombre. También convenció a la madre de ese hombre de venderle su propiedad para invertir juntos. La señora nunca vio su dinero de vuelta. El compromiso se rompió misteriosamente 6 meses después, y Carolina desapareció con el dinero. No hubo denuncia porque la señora tenía demencia avanzada y murió poco después. Pero los registros financieros están ahí. Sentí que la habitación daba vueltas. Está diciendo que mi nuera es una estafadora profesional. Ángela tomó mi mano. Estamos diciendo que hay un patrón. Y ese patrón sugiere que esto no es la primera vez que Carolina hace algo así. La pregunta es, ¿Rafael lo sabe? ¿Es cómplice o es otra víctima? No supe qué responder. Parte de mí quería creer que mi hijo era inocente, que estaba siendo manipulado igual que yo. Pero otra parte, la parte que había escuchado esas conversaciones, que había visto su indiferencia ante mi sufrimiento, sabía que aunque no fuera el cerebro detrás de todo, definitivamente era cómplice. Miguel continuó. Hay más. Ese negocio de bienes raíces en el que invirtieron su dinero es una empresa que está siendo investigada por prácticas fraudulentas. Prometen retornos del 20% en 6 meses, algo que es prácticamente imposible en el mercado actual. Hay al menos 15 personas que han presentado quejas diciendo que no pueden recuperar su dinero. Es muy probable que sea un esquema piramidal. Cerré los ojos, sintiendo como todo se derrumbaba. Mi dinero, el fruto de 40 años de trabajo honesto, estaba perdido en una estafa. Y mi hijo, mi propio hijo, había permitido que esto sucediera. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con voz temblorosa. Ángela se aclaró la garganta. Legalmente, podemos hacer varias cosas. Primero, presentar una demanda civil contra Carolina y Rafael por fraude y apropiación indebida. Segundo, alertar a las autoridades sobre la empresa de bienes raíces para que investiguen.
Tercero, y esto va a doler, podemos presentar cargos penales por abuso financiero de adulto mayor. En este estado, eso puede llevar a prisión. La palabra prisión resonó en mi cabeza como un gong. ¿Realmente estaba dispuesta a enviar a mi propio hijo a la cárcel? Ángela debió notar mi expresión porque añadió, no tiene que decidir todo ahora. Pero necesita protegerse, Rosaura. Necesita salir de esa casa y necesita asegurar su futuro. Tengo contactos en servicios sociales. Podemos conseguirle un lugar temporal mientras resolvemos esto. Negué con la cabeza. No quiero caridad. Ya tuve suficiente de sentirme como una carga. Miguel intervino. No sería caridad. Sería un refugio temporal mientras recupera lo que es suyo. Lo pensé durante un momento que pareció eterno. Finalmente asentí. Está bien. Pero antes de irme, quiero que ellos sepan. Quiero que entiendan lo que hicieron. Ángela y Miguel intercambiaron miradas. ¿Qué tiene en mente?, preguntó Ángela. Una idea había comenzado a formarse en mi cabeza, oscura y perfecta. Se acerca Navidad, dije lentamente. Carolina siempre hace una gran cena de Navidad, invita a toda su familia y amigos. Es su momento de brillar, de mostrar su vida perfecta. Hice una pausa, sintiendo algo nuevo creciendo dentro de mí. Determinación. Justicia. Rabia controlada. Quiero desenmascararla ahí, frente a todos. Quiero que su mundo perfecto se desmorone de la misma forma que ella desmoronó el mío. Ángela sonrió, y había algo salvaje en esa sonrisa. Eso se puede hacer. Pero tenemos que planificarlo bien. Y necesitamos que usted esté preparada para las consecuencias. Una vez que abramos esa caja, no hay vuelta atrás. Miré mis manos, esas manos que habían trabajado durante décadas, que habían criado a un hijo, que habían cocinado miles de comidas, que habían limpiado casas ajenas para darle una vida mejor a mi familia. Esas manos que ahora temblaban no de miedo, sino de anticipación. No quiero vuelta atrás, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Quiero justicia. Y la quiero frente a todos. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que seguir actuando como si nada pasara, seguir limpiando, cocinando, sirviendo, mientras por dentro ardía con una mezcla de rabia y determinación. Cada vez que Carolina me dejaba una lista de tareas, yo sonreía y asentía. Cada vez que Rafael llegaba del trabajo y ni siquiera me preguntaba cómo estaba, yo tragaba el dolor y seguía adelante. Pero ahora era diferente. Ahora tenía un propósito. Ahora sabía que cada humillación, cada comentario hiriente, cada momento de invisibilidad, tenía fecha de caducidad. Y esa fecha era Navidad. Ángela y Miguel trabajaron incansablemente durante esas semanas. Miguel terminó su investigación y recopiló toda la evidencia posible. Transferencias bancarias, correos electrónicos entre Carolina y sus socios en el negocio fraudulento, testimonios de otras víctimas, el historial completo de Carolina con su exprometido y su madre. Era abrumador. Ángela, por su parte, preparó todos los documentos legales, demandas civiles, reportes para las autoridades, incluso una orden de protección para mí por si las cosas se ponían violentas. No podemos predecir cómo va a reaccionar Carolina cuando la confrontemos, me advirtió Ángela. Gente así, cuando se siente acorralada, puede volverse impredecible. Asentí, pero en ese momento nada me asustaba más que seguir viviendo en esa mentira. Carolina anunció la cena de Navidad con 3 semanas de anticipación. Como siempre, sería un evento grande. Su familia, algunos amigos selectos, colegas importantes. Este año será especial, me dijo con esa sonrisa falsa, así que necesito que todo sea perfecto, Rosaura. Vamos a tener más de 20 personas. Ya le preparé el menú y la lista de compras. Me entregó varios papeles llenos de instrucciones detalladas. Pollo al horno, pavo relleno, 3 tipos de ensaladas, aperitivos variados, postres elaborados. Era trabajo para 3 personas, pero ella esperaba que yo lo hiciera sola. Por supuesto, dije mansamente. Todo estará perfecto. Y lo estaría, pero no de la manera que ella esperaba. Ángela me ayudó a conseguir un pequeño apartamento a través de un programa de vivienda para personas mayores. Era modesto, un estudio en un edificio limpio y seguro, pero era mío.
Firmé el contrato una semana antes de Navidad y comencé a mover mis pocas pertenencias en secreto, cada vez que Carolina y Rafael salían. No tenía mucho, apenas ropa y algunos objetos personales, pero cada caja que sacaba de esa casa se sentía como recuperar un pedazo de mi alma. El apartamento tenía lo básico: una cama, una pequeña cocina, un baño. Pero tenía algo que el cuarto en casa de Rafael nunca tuvo: dignidad. Era pequeño, sí, pero era un espacio donde yo no tenía que servir a nadie, donde podía cerrar la puerta y ser simplemente yo. Miguel me visitó 2 días antes de Navidad con noticias importantes. Señora Rosaura, tengo información que necesita escuchar. Nos sentamos en mi nuevo apartamento, en esa pequeña mesa que había comprado de segunda mano. La empresa donde Carolina invirtió su dinero colapsó oficialmente ayer. Las autoridades arrestaron a los dueños por fraude. Hay más de 100 víctimas, y la cantidad total estafada supera los $3 millones. Sentí que la sangre se me helaba. Entonces mi dinero está perdido. Miguel negó con la cabeza. No necesariamente. Cuando hay casos así, el gobierno a veces recupera activos y los distribuye entre las víctimas. Puede tomar años, pero hay esperanza. Además, Carolina y Rafael pueden ser considerados cómplices si las autoridades determinan que sabían que era fraudulento. Eso los haría legalmente responsables ante usted. Me froté la cara con las manos. ¿Y cree que sabían? Miguel sacó más documentos. Encontré correos entre Carolina y uno de los estafadores. En ellos, discuten cómo el negocio es arriesgado pero lucrativo, y cómo la gente mayor es más fácil de convencer. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo anterior. No era la rabia caliente e impulsiva que surge y se apaga. Era algo frío, calculado, implacable. Mi nuera no solo me había robado mi dinero. Me había visto como una presa fácil, como una vieja tonta que podía ser manipulada y descartada. Y Rafael, mi hijo, había permitido todo esto. Ya fuera por debilidad, por codicia o por indiferencia, él había elegido a Carolina sobre mí. Esa verdad dolía más que todo el dinero perdido. Quiero que pague, dije con voz firme. Quiero que ella y todos sus amigos elegantes sepan exactamente quién es. Miguel asintió. El plan sigue en pie entonces. La cena de Navidad será su momento. Ángela ya preparó copias de todos los documentos. Los vamos a poner en cajas de regalo, como discutimos. Cuando los abran frente a todos. No terminó la frase, pero no hacía falta. Ambos sabíamos lo que iba a pasar. Llegó la víspera de Navidad. Me levanté temprano en mi nuevo apartamento, me vestí con ropa simple pero digna, y regresé a la casa de Rafael por última vez. Carolina estaba histérica, corriendo de un lado a otro, gritando órdenes. Rosaura, gracias a Dios que llegó. Tenemos 1000 cosas que hacer. La gente llega a las 7 y nada está listo. Asentí sumisamente. No se preocupe, Carolina. Todo estará perfecto. Y lo decía en serio. Pasé el día cocinando. El olor a especias y carne asada llenaba la casa. La mesa quedó hermosa, decorada con velas y flores que Carolina había comprado. Todo estaba impecable, como ella lo había exigido. Pero en el auto, estacionado a 2 calles de distancia, Ángela esperaba con las cajas especiales. Las cajas que cambiarían todo. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. La familia de Carolina, elegante y estirada como siempre. Algunos amigos de Rafael del trabajo. Un par de vecinos importantes. Todos vestidos con ropa cara, todos sonriendo esas sonrisas perfectas de gente que nunca ha tenido que preocuparse por dinero. Yo serví los aperitivos, llené las copas de vino, retiré los platos vacíos. Invisible, como siempre. Escuchaba sus conversaciones superficiales, sus risas falsas, sus comentarios sobre lo hermosa que se veía la casa, lo deliciosa que estaba la comida. Ninguno preguntó quién había cocinado. Ninguno preguntó quién había limpiado durante horas para que todo brillara. Yo era un fantasma que servía y desaparecía. Después de la cena, Carolina anunció que era hora de intercambiar regalos. Todos se movieron a la sala, donde el árbol de Navidad resplandecía con luces y adornos costosos. Había una montaña de regalos debajo,
todos envueltos en papel elegante. Carolina comenzó a distribuirlos, leyendo los nombres en voz alta, disfrutando del espectáculo. Y entonces llegó mi turno. Me llamó al centro de la sala, como si fuera parte del entretenimiento. Rosaura, este es para usted. Me entregó una caja pequeña envuelta en papel plateado. Todos miraban. Abrí el regalo lentamente, sintiendo sus ojos sobre mí. Era un delantal. Un delantal de cocinera barato, de esos que venden en el supermercado por $3. La tela era áspera, de un color gris sucio, con volantes ridículos en los bordes. Escuché algunos murmullos incómodos entre los invitados. Carolina sonreía, esperando mi reacción de agradecimiento sumiso como siempre. Pero entonces Rafael habló. Mi hijo, mi único hijo, se echó a reír. Una carcajada fuerte, cruel, que cortó el aire como un cuchillo. Perfecto, mamá, dijo limpiándose una lágrima de risa, lo vas a necesitar para servirnos la cena del domingo. Carolina aplaudió, orgullosa de su esposo. Algunos invitados rieron nerviosamente. Otros miraban al piso, incómodos. Y yo me quedé ahí parada, sosteniendo ese delantal miserable, sintiendo como algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Tragué el llanto con tanta fuerza que me dolió la garganta. Las lágrimas querían salir, pero me negué a darles esa satisfacción. Me levanté en silencio. El salón quedó en silencio también, expectante. Caminé hacia el árbol con las piernas temblando pero firmes. Tomé 2 cajas grandes que había colocado ahí esa mañana, antes de que llegaran los invitados. Cajas que Ángela me había dado. Cajas envueltas en papel dorado hermoso, que parecían contener algo maravilloso. Puse las 2 cajas grandes frente a Carolina y Rafael. Mi voz salió firme, aunque por dentro sentía que me desmoronaba y me reconstruía al mismo tiempo. Ahora habrán mi regalo para ustedes. Carolina miró a Rafael con una sonrisa confundida. Probablemente esperaba algo insignificante, algo que pudieran ridiculizar después cuando yo no estuviera presente. Rafael se encogió de hombros y comenzó a abrir su caja. Carolina hizo lo mismo con la suya. El papel dorado cayó al suelo. Abrieron las tapas. Y lo que vieron dentro hizo que sus rostros se transformaran completamente. La sonrisa de Carolina se desvaneció como hielo bajo el sol. Rafael se puso pálido, tan pálido que pensé que se iba a desmayar. Dentro de cada caja había documentos. Muchos documentos. Organizados en carpetas con etiquetas claras. Carolina sacó uno con manos temblorosas y comenzó a leer. Era el reporte de la investigación de Miguel, completo con su historial, el caso de su exprometido, la madre con demencia, el dinero que nunca devolvió. Rafael sacó otro documento de su caja. Era el análisis de las transferencias bancarias, mostrando exactamente cómo mis $120,000 habían sido movidos de cuenta en cuenta hasta terminar en esa inversión fraudulenta. Había también copias de los correos electrónicos entre Carolina y los estafadores, donde ella discutía cómo las personas mayores eran blancos fáciles. En el fondo de cada caja, había algo más, una citación judicial. Carolina y Rafael estaban siendo demandados por fraude, apropiación indebida y abuso financiero de adulto mayor. El silencio en la sala era ensordecedor. Todos los invitados miraban las cajas, intentando entender qué estaba pasando. La madre de Carolina se acercó y tomó uno de los documentos. Comenzó a leer y su rostro se contorsionó en horror. Carolina, ¿qué es esto? ¿Qué significa todo esto? Carolina intentó arrebatarle el papel. Mamá, no es lo que parece. Esto es un error. Pero su voz sonaba desesperada, culpable. Rafael seguía sentado, mirando los documentos como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Mamá, finalmente dijo con voz ronca, ¿qué hiciste? Me reí. Fue una risa amarga, cansada, llena de meses de dolor contenido. ¿Qué hice yo? ¿En serio me preguntas eso, Rafael? Lo que hice fue confiar en ti. Lo que hice fue vender la casa que tu padre y yo construimos durante 40 años porque tú me prometiste un hogar. Lo que hice fue entregarte cada centavo que teníamos porque creí en tu palabra. Mi voz se hizo más fuerte, más clara. Todos los invitados escuchaban ahora, completamente atentos.
Lo que hice fue limpiar esta casa de arriba a abajo todos los días mientras ustedes me trataban como una empleada. Lo que hice fue cocinar para sus fiestas elegantes mientras ustedes ni siquiera me dejaban sentarme a la mesa. Lo que hice fue dormir en un cuarto del tamaño de un closet mientras mis $120,000 desaparecían en inversiones fraudulentas. Señalé las cajas. Y lo que hice, finalmente, fue contratar a un abogado y a un investigador para descubrir la verdad. La verdad que está ahí, en esos documentos, para que todos la vean. Un amigo de Rafael, un colega del trabajo, tomó uno de los papeles y comenzó a leer. Su expresión cambió de curiosidad a shock. Rafael, esto dice que tu esposa tiene antecedentes de fraude. ¿Qué hizo lo mismo con otra familia? Otros invitados comenzaron a tomar documentos, pasándoselos entre ellos, leyendo en voz alta fragmentos que los dejaban boquiabiertos. Carolina se puso de pie de un salto. Su rostro, usualmente compuesto y perfecto, estaba rojo de furia. Esto es privado. No tienen derecho a revisar esto. Rosaura, usted está difamando. Esto es ilegal. Ángela eligió ese momento para entrar a la sala. Había estado esperando afuera, como habíamos planeado, lista para intervenir cuando fuera necesario. En realidad, dijo Ángela con voz profesional y fría, todo lo que hay en esas cajas es información pública o evidencia obtenida legalmente. Soy la abogada de la señora Rosaura, y puedo asegurarles que cada documento aquí ha sido verificado y autenticado. Carolina la miró con odio puro. ¿Y quién diablos es usted? Ángela le entregó su tarjeta profesional. Ángela Mendoza, abogada especializada en casos de abuso financiero. Y estoy aquí para asegurarme de que la señora Rosaura recupere lo que es suyo y que ustedes enfrenten las consecuencias de sus acciones. La madre de Carolina dejó caer los papeles que tenía en las manos. Se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad. Carolina María Fernández, ¿es verdad esto? ¿Le robaste el dinero a la madre de tu esposo? Carolina negó frenéticamente. No, mamá, no es así. Ella malinterpretó todo. Yo iba a invertir su dinero para que creciera, para que ella tuviera más en el futuro. Ángela sacó más documentos de su maletín. Entonces, ¿por qué en estos correos electrónicos usted le dice al señor Martínez, quien ahora está bajo custodia federal, que la señora Rosaura nunca se enterará de los riesgos porque es demasiado confiada? ¿Por qué en esta otra comunicación usted celebra que, finalmente conseguí los fondos de la vieja y ahora podemos proceder con la fase 2? El silencio que siguió fue aplastante. Carolina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Buscó apoyo en Rafael, pero mi hijo estaba paralizado, mirando los documentos como si fueran serpientes venenosas. Uno de los vecinos, un hombre mayor que siempre había sido amable conmigo, se puso de pie. Señora Rosaura, ¿es cierto que usted dormía en el cuarto de servicio? Asentí. Es cierto. Puedo mostrárselo si gusta. El hombre miró a Rafael con disgusto. Rafael, conozco a tu madre desde hace años. Es una mujer honesta y trabajadora. ¿Cómo pudiste permitir esto? Rafael finalmente reaccionó. Se puso de pie, dejando caer documentos al suelo. Yo no sabía. No sabía nada de esto. Señaló a Carolina. Ella se encargaba de las finanzas. Yo solo firmé donde ella me dijo. Ángela intervino nuevamente. Señor Rafael, su firma está en las autorizaciones de transferencia. Su nombre aparece en los contratos de inversión. Legalmente, usted es tan responsable como su esposa, haya sabido o no los detalles. Rafael se volvió hacia Carolina con ojos llenos de furia y traición. ¿Qué hiciste, Carolina? ¿Qué demonios hiciste? Carolina intentó recuperar la compostura, pero era demasiado tarde. Su máscara perfecta se había resquebrajado completamente. Intenté ayudar. Intenté hacer que ese dinero creciera para todos nosotros. No es mi culpa que la inversión saliera mal. Ángela sonrió sin humor. La inversión no salió mal. Era un fraude desde el principio. Un esquema piramidal que estaba siendo investigado por las autoridades incluso antes de que ustedes metieran el dinero de la señora Rosaura. Y según estos correos, usted lo sabía. La hermana de Carolina, que había estado callada hasta ese momento, se levantó y caminó hacia la puerta. No puedo estar aquí.
No puedo ser parte de esto. Otros invitados comenzaron a hacer lo mismo, murmurando disculpas, evitando mirar a Carolina y Rafael. La perfecta cena de Navidad se estaba desmoronando, y yo sentía una mezcla de triunfo y tristeza viendo cómo se derrumbaba su mundo. El padre de Carolina, un hombre serio que había sido juez antes de retirarse, tomó el documento con el historial de su hija. Leyó en silencio durante varios minutos mientras todos esperaban. Finalmente levantó la vista y miró a Carolina con una mezcla de decepción y dolor que yo conocía muy bien. Era la misma expresión que probablemente había estado en mi rostro durante meses. ¿También engañaste a la señora Martínez? ¿La madre de tu exprometido? Carolina comenzó a llorar, pero eran lágrimas de frustración, no de arrepentimiento. Era diferente. Ella estaba enferma, no sabía lo que hacía. Yo solo. Su padre levantó una mano, interrumpiéndola. Suficiente. No quiero escuchar más. Se volvió hacia mí. Señora Rosaura, en nombre de mi familia, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Si hay algo que podamos hacer para remediar esto. Negué con la cabeza. Lo único que quiero es justicia. Y que su hija entienda que las personas mayores no somos objetos que se pueden usar y descartar. Rafael seguía de pie, inmóvil, mirando a Carolina como si la viera por primera vez. Dijiste que el dinero estaba seguro. Dijiste que estaba en una cuenta de ahorros especial. Carolina se limpió las lágrimas, y por un momento, vi un destello de la verdadera persona detrás de la máscara. Fría, calculadora, sin remordimientos reales. El dinero iba a multiplicarse. Íbamos a ser ricos, Rafael. Íbamos a tener la casa de nuestros sueños, los autos que siempre quisiste, todo. Pero necesitaba ese capital inicial. Rafael retrocedió como si ella lo hubiera golpeado. ¿Usaste a mi madre? ¿Me usaste a mí? Carolina no respondió, y ese silencio fue más revelador que cualquier confesión. Miré a mi hijo, a ese hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi razón de vivir durante tantos años. Y vi algo que nunca pensé que vería. Lo vi darse cuenta de que había fallado. Que había elegido mal. Que había permitido que su madre fuera humillada y explotada porque era más fácil que enfrentar la verdad. La sala se había vaciado casi por completo. Solo quedaban el padre y la madre de Carolina, Ángela, Rafael, Carolina y yo. El árbol de Navidad seguía parpadeando con sus luces alegres, completamente ajeno al desastre humano que se desarrollaba bajo sus ramas. Los platos de comida se enfriaban en el comedor, olvidados. Todo ese esfuerzo, toda esa perfección que Carolina había exigido, ahora no significaba nada. La madre de Carolina lloraba en silencio en el sofá, con el rostro entre las manos. Su padre permanecía de pie, rígido, con esa expresión de juez que probablemente había perfeccionado durante décadas en las cortes. Rafael se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos, respirando entrecortadamente. Y Carolina miraba por la ventana como si quisiera desaparecer, como si pudiera escapar de todo esto simplemente ignorándolo. Ángela rompió el silencio. Señora Carolina, señor Rafael, además de la demanda civil, he presentado un reporte formal ante la oficina del fiscal del distrito. Dado que hay evidencia de un patrón de fraude, y considerando que la víctima es una persona mayor, esto se considera un delito grave en este estado. Las autoridades van a investigar, y muy probablemente van a presentar cargos criminales. La madre de Carolina soltó un gemido. ¿Cárcel? ¿Estás diciendo que mi hija puede ir a la cárcel? Ángela asintió. Dependiendo de lo que determine la fiscalía, sí. El fraude contra adultos mayores conlleva sentencias de hasta 10 años en este estado. Y si encuentran más víctimas, si descubren más casos como el de la señora Martínez, las consecuencias podrían ser aún más severas. Carolina finalmente reaccionó. Se volvió hacia mí con ojos desesperados. Rosaura, por favor. No tiene que llegar tan lejos. Podemos arreglar esto. Les devolveré el dinero, lo juro. Solo necesito tiempo. Ángela intervino antes de que yo pudiera responder. El dinero que invirtieron en esa empresa fraudulenta está congelado por orden federal. Es parte de una investigación criminal más grande. Incluso si ustedes quisieran devolver los fondos, no pueden acceder a ellos en este momento. Rafael levantó la cabeza. ¿Qué?
Todo el dinero está congelado. Miguel, quien había entrado discretamente durante el caos, asintió. La empresa donde invirtieron era un esquema Ponzi que involucra a más de 100 víctimas y $3 millones. Los dueños fueron arrestados hace 3 días. Todos los activos están bajo control federal mientras procesan el caso. Puede tomar años resolver esto, y no hay garantía de que las víctimas recuperen más del 30 o 40% de su inversión. Rafael se puso de pie de un salto. ¿30%? Estás diciendo que perdimos casi todo el dinero de mi madre. La realidad finalmente lo golpeaba con toda su fuerza. Carolina intentó acercarse a mí, pero Ángela se interpuso sutilmente. Señora Rosaura, escúcheme. Yo puedo conseguir el dinero. Mi familia tiene recursos. Podemos pagarle lo que perdió, más intereses. Solo necesito que retire la demanda, que no presente cargos criminales. La miré fijamente, viendo a través de su desesperación. ¿De la misma forma que le ibas a devolver el dinero a la señora Martínez? ¿De la misma forma que me prometiste una habitación digna en una casa nueva que nunca existió? Carolina palideció. Eso fue diferente. La señora Martínez estaba enferma, ella no. Su padre la interrumpió con voz cortante. Cállate, Carolina. Cada palabra que dices te hunde más. Se volvió hacia mí. Señora Rosaura, mi hija ha cometido actos imperdonables. Si usted decide proceder con los cargos criminales, no voy a interferir. Es más, voy a asegurarme de que enfrente las consecuencias de sus acciones. He pasado 30 años en el sistema judicial defendiendo la ley, y no voy a empezar a violarla ahora para proteger a alguien que claramente no tiene moral ni ética, aunque sea mi propia hija. Las palabras de su padre parecieron golpear a Carolina más fuerte que todo lo demás. Se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo en Rafael, pero él se alejó de ella. No me toques, dijo mi hijo con voz temblorosa. No puedo ni mirarte ahora mismo. Carolina comenzó a sollozar de verdad, lágrimas genuinas de alguien que finalmente entiende que ha perdido todo. Rafael, por favor. Yo lo hice por nosotros. Por nuestro futuro. Iba a funcionar, el dinero iba a multiplicarse y todos íbamos a salir beneficiados. Rafael la miró con una mezcla de asco y tristeza. Lo hiciste por ti, Carolina. Siempre fue por ti. Y yo fui tan estúpido, tan ciego, que permití que humillaras a mi madre. La mujer que me crió sola, que trabajó hasta destruirse el cuerpo para darme una educación, y yo permití que la trataras como basura. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, yo. Levanté mi mano, deteniéndolo. No, Rafael. Ahora no. No quiero escuchar disculpas vacías en este momento. Miré a mi hijo, realmente lo miré, tal vez por primera vez en años. Vi las ojeras bajo sus ojos, las líneas de estrés en su frente, la forma en que sus hombros se encorvaban como si llevara un peso invisible. Y me pregunté cuándo había perdido su columna vertebral, cuando se había convertido en alguien que permitía que su esposa manipulara y controlara todo. ¿Sabías? Le pregunté directamente. ¿Sabías que me estaba explotando? ¿Sabías sobre su historial? Rafael negó con la cabeza, pero había duda en sus ojos. No sabía sobre su pasado, pero sobre cómo te trataba. Yo veía cosas, comentarios, actitudes, y no hice nada. Me convencí de que estabas feliz de ayudar, de que era temporal, de que cuando tuviéramos la casa nueva todo sería diferente. Su voz se quebró. Fui un cobarde. Elegí mi comodidad sobre tu dignidad, y voy a cargar con esa culpa por el resto de mi vida. Ángela sacó más documentos de su maletín. Hay algo más que necesitan saber. Todos la miramos. Durante la investigación, Miguel descubrió que Carolina tiene deudas significativas. Tarjetas de crédito, préstamos personales, todo bajo su nombre pero que afectan las finanzas del matrimonio. Suman más de $60,000. Rafael se quedó boquiabierto. ¿$60,000? ¿En qué gastaste $60,000? Carolina no respondió, pero la respuesta estaba por toda la casa. Los muebles caros, la ropa de diseñador, las joyas, los autos. Todo era fachada, una ilusión de riqueza construida sobre deudas y dinero robado. Miguel añadió, y hay más.
Carolina tiene una cuenta bancaria secreta en las Islas Caimán. Logré rastrear una transferencia de $30,000 que salió de los fondos de la señora Rosaura y fue directamente a esa cuenta antes de que el resto fuera invertido en la empresa fraudulenta. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta la madre de Carolina dejó de llorar, mirando a su hija con incredulidad total. Rafael se levantó lentamente, caminó hacia Carolina y habló con una calma aterradora. $30,000 en una cuenta secreta. Una cuenta que yo no conocía. Una cuenta que probablemente ibas a usar para desaparecer si todo salía mal, ¿verdad? Carolina retrocedió. No, no es así. Ese dinero era para emergencias, para protegernos, sí. Rafael la interrumpió. ¿Protegernos? ¿O protegerte a ti mientras dejabas que yo enfrentara las consecuencias legales? La miró como si fuera una extraña. ¿Alguna vez me amaste? ¿O siempre fui solo otro tonto con recursos que podías explotar? Carolina no respondió, y esa falta de respuesta fue toda la respuesta que Rafael necesitaba. Se volvió hacia Ángela. ¿Qué tengo que hacer para ayudar a mi madre? ¿Qué tengo que hacer para arreglar aunque sea una fracción de este desastre? Ángela lo miró con aprobación cautelosa. Primero, cooperar completamente con las autoridades. Segundo, declarar en contra de Carolina si es necesario. Tercero, hacer todo lo posible para recuperar esos $30,000 de la cuenta offshore. El padre de Carolina se puso de pie. Yo me encargaré de eso. Tengo contactos que pueden ayudar a congelar esa cuenta y repatriar los fondos. Carolina, necesito toda la información de esa cuenta ahora. Carolina negó con la cabeza. No voy a incriminarme más. Su padre se acercó a ella, y aunque no la tocó, su presencia era intimidante. Hija, escúchame muy bien. Puedes cooperar ahora y tal vez, conseguir un trato con la fiscalía. O puedes ser terca, enfrentar el peso completo de la ley, y perder absolutamente todo, incluyendo cualquier apoyo que esta familia pudiera ofrecerte. ¿Qué eliges? Carolina miró a su alrededor, buscando alguna salida, algún aliado. Pero todos, incluso su madre, la miraban con decepción y repulsión. Finalmente, derrotada, susurró: «Está bien. Les daré la información de la cuenta». Yo había estado callada durante todo este intercambio, observando cómo se desarrollaba la verdad, cómo se revelaban las mentiras capa por capa. Pero había algo más que necesitaba decir. Rafael, llamé su atención. Quiero que sepas algo. No estoy haciendo esto por venganza. Estoy haciendo esto porque ninguna persona mayor debería pasar por lo que yo pasé. Tu padre trabajó 40 años para dejarme esa casa. Yo trabajé 20 años limpiando oficinas para ayudarte a estudiar. Ese dinero representaba toda una vida de sacrificio, y tu esposa lo trató como si fuera monopolio. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. Pero más que el dinero, me duele que me hayas visto sufrir y no hayas hecho nada. Me duele que me hayas dado ese delantal hoy y te hayas reído, como si humillar a tu madre fuera entretenimiento. Vi cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Mamá, lo siento. Dios, lo siento tanto. Negué con la cabeza. Las disculpas vienen después, Rafael. Primero vienen las acciones. Demuéstrame que todavía eres el hijo que crié, el hijo que tiene moral y dignidad. Ayúdame a recuperar lo que es mío y a asegurar que Carolina no pueda hacer esto a nadie más. Los días que siguieron a esa Navidad fueron un torbellino de abogados, declaraciones y revelaciones que parecían no tener fin. Rafael se mudó de la casa inmediatamente, dejando a Carolina sola en ese espacio que alguna vez había sido su reino perfecto. Se fue a un hotel barato, me dijo, porque no podía soportar estar bajo el mismo techo que ella ni un minuto más. Yo regresé a mi pequeño apartamento, y aunque era modesto, cada noche dormía mejor que en todo el tiempo que pasé en esa casa. Porque ese espacio era mío, porque nadie podía exigirme nada ahí, porque finalmente había recuperado mi dignidad. Ángela trabajó incansablemente, coordinándose con las autoridades federales que investigaban la empresa fraudulenta. Miguel continuó su investigación y descubrió algo que ni siquiera habíamos anticipado. Carolina no solo tenía 2 víctimas conocidas, sino al menos 5 más. Todas eran personas mayores. Todas habían confiado en ella de alguna forma, ya sea como nuera,
como amiga de la familia o como asesora financiera no oficial. Una de esas víctimas era un señor de 74 años llamado Francisco, quien había conocido a Carolina en un evento de caridad 3 años atrás. Ella le había convencido de invertir sus ahorros de jubilación en un negocio de importación que, por supuesto, nunca existió. Francisco perdió $45,000 y casi pierde su casa cuando no pudo pagar la hipoteca. Él nunca denunció porque Carolina le dijo que si hablaba, lo demandaría por difamación y él perdería todo. Otra víctima era una viuda llamada Antonia, quien había sido compañera de trabajo de la madre de Carolina años atrás. Carolina le pidió dinero prestado supuestamente para pagar una emergencia médica de su padre. $20,000 que nunca devolvió. Cuando Antonia preguntó por el dinero, Carolina la bloqueó de todas partes y desapareció de su vida. Miguel encontró a estas personas una por una, documentó sus casos, grabó sus testimonios. Cada historia era un reflejo de la mía, un patrón de manipulación, promesas vacías y explotación calculada. La fiscalía estaba construyendo un caso sólido. No era solo mi palabra contra la de Carolina. Era un patrón documentado de comportamiento criminal que abarcaba años. El fiscal asignado al caso, un hombre joven pero competente llamado José, me visitó en mi apartamento una tarde. Señora Rosaura, quiero que sepa que vamos a procesar este caso con toda la fuerza de la ley. Lo que la señora Carolina hizo no es solo moralmente reprobable, es criminalmente punible. Tenemos evidencia suficiente para presentar cargos por fraude, robo, apropiación indebida y conspiración. Me senté frente a él, procesando sus palabras. ¿Qué significa eso en términos reales? José abrió su portafolio. Significa que si es encontrada culpable de todos los cargos, Carolina podría enfrentar entre 15 y 25 años de prisión. Y considerando que hay múltiples víctimas y un patrón establecido, el juez probablemente no será indulgente. 25 años. Esa cifra resonó en mi cabeza. Carolina tenía 35 años. Podría salir de prisión siendo una anciana, si es que salía. Parte de mí sintió algo parecido a la satisfacción, pero otra parte, la parte que todavía era madre y que entendía el dolor de perder a alguien, sintió una tristeza profunda. No por Carolina, sino por sus padres, especialmente por su madre, quien parecía haber envejecido 10 años en cuestión de días. La había visto en una de las audiencias preliminares, sentada en la parte trasera de la corte, llorando silenciosamente mientras su hija era procesada. Después de esa audiencia, la madre de Carolina me buscó en el pasillo. Se veía destruida, con ojeras profundas y las manos temblando. Señora Rosaura, yo no sé qué decir. No tengo palabras para expresar cuánto lo siento. La miré, viendo mi propio dolor reflejado en sus ojos. Usted no tiene la culpa de lo que hizo su hija. Ella negó con la cabeza. Tal vez no directamente, pero algo hicimos mal criándola. Algo fallamos como padres para que ella se convirtiera en esto. Suspiró profundamente. Mi esposo y yo hemos hablado. Vamos a vender nuestra casa de playa, una propiedad que teníamos como inversión. Queremos ayudar a compensar a las víctimas de Carolina, incluyéndola a usted. Sus palabras me sorprendieron. No tienen que hacer eso. Ella tomó mis manos entre las suyas. Sí tenemos que hacerlo. No por obligación legal, sino por obligación moral. Carolina usó los valores que le enseñamos, la educación que le dimos, las conexiones que le proporcionamos, para destruir vidas. Como sus padres, sentimos que tenemos una responsabilidad de reparar aunque sea una pequeña parte del daño. Sentí lágrimas en mis ojos. Gracias, fue todo lo que pude decir. 2 semanas después, los padres de Carolina efectivamente vendieron su propiedad. Del dinero obtenido, me dieron $130,000, 10,000 más de lo que yo había perdido inicialmente. También compensaron parcialmente a las otras víctimas según sus pérdidas. No era suficiente para cubrir todo el daño, pero era un gesto que significaba más de lo que ellos probablemente entendían. Me demostraba que todavía había gente con decencia en el mundo, gente que tomaba responsabilidad incluso cuando no era legalmente necesario. Mientras tanto, Rafael se había convertido en un hombre diferente. Colaboró completamente con las autoridades, proporcionando acceso a todas las cuentas bancarias conjuntas, todos los documentos, todos los correos electrónicos. Testificó ante el gran jurado,
contándoles cómo Carolina lo había manipulado, cómo había manejado todas las finanzas sin darle detalles, cómo había firmado documentos sin leer porque confiaba en ella. Su testimonio fue crucial. Estableció que él había sido, en muchos sentidos, otra víctima de Carolina, aunque su victimización no excusaba el hecho de que había permitido mi abuso. La fiscalía decidió no presentar cargos criminales contra Rafael debido a su cooperación, pero quedaba claro que su vida estaba arruinada de otras formas. Perdió su trabajo cuando sus empleadores se enteraron del escándalo. Su reputación en la industria financiera, donde trabajaba como contador, quedó destruida. Nadie quería contratar al hombre cuya esposa había estafado a personas mayores, incluyendo a su propia madre. Una tarde, Rafael apareció en mi apartamento sin avisar. Se veía terrible, con ropa arrugada y barba de varios días. «Mamá, ¿puedo pasar?». Dudé por un momento, pero finalmente abrí la puerta. Nos sentamos en mi pequeña sala, con un silencio incómodo entre nosotros. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente. «He estado yendo a terapia, tratando de entender cómo llegué a este punto, cómo permití que todo esto sucediera». Lo miré sin decir nada, esperando. El terapeuta dice que Carolina exhibía comportamientos de una personalidad narcisista, que me fue aislando gradualmente de ti, de mis amigos, hasta que solo quedó su voz en mi cabeza diciéndome qué pensar, qué hacer. Hizo una pausa. «Pero eso no me excusa, mamá. Yo vi tu sufrimiento. Vi cómo te trataba. Y elegí no ver, porque era más fácil, porque confrontarla significaba admitir que mi matrimonio era una mentira». Rafael comenzó a llorar. No el llanto superficial de alguien que busca compasión, sino el llanto profundo de alguien que finalmente enfrenta la magnitud de sus errores. «Te fallé de todas las formas posibles. Fallé como hijo, como ser humano. Permití que te humillaran en tu propia cara, que te robaran el fruto de toda una vida de trabajo. Y lo peor es que ese día de Navidad, cuando te di ese delantal y me reí, una parte de mí sabía que estaba mal, pero lo hice de todos modos porque Carolina esperaba que lo hiciera». Se cubrió el rostro con las manos. «¿Cómo puedes siquiera mirarme? ¿Cómo puedes estar en la misma habitación que yo después de lo que te hice?». Dejé que llorara. No lo consolé, no le dije que todo estaba bien, porque no estaba bien. Nada estaba bien. Pero cuando sus sollozos finalmente se calmaron, hablé. «Rafael, no voy a decirte que te perdono, porque el perdón no es algo que se da fácilmente después de un trauma así. Pero voy a decirte esto. El hecho de que estés aquí, enfrentando lo que hiciste, yendo a terapia, cooperando con las autoridades, eso cuenta para algo». Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente. «Tu padre era un buen hombre, Rafael. No perfecto, pero bueno. Te crió con valores, con principios. Yo sé que esos valores siguen ahí dentro de ti, enterrados bajo años de manipulación y malas decisiones. La pregunta no es si puedo perdonarte ahora. La pregunta es si tú puedes perdonarte a ti mismo y convertirte en el hombre que deberías haber sido». Rafael asintió lentamente. «Voy a pasar el resto de mi vida compensándote, mamá. De alguna forma, de alguna manera, voy a arreglar esto». Me puse de pie. «Entonces empieza haciendo lo correcto en el juicio. Testifica con la verdad completa. Ayuda a asegurar que Carolina no pueda hacer esto nunca más a nadie. Esa es tu primera oportunidad de redención». Rafael se levantó también, limpiándose las lágrimas. «Lo haré. Te lo prometo». Cuando se fue, me quedé sentada en mi apartamento, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. Había recuperado mi dinero gracias a los padres de Carolina. Había recuperado mi dignidad al desenmascarar a mi abusadora. Pero había perdido algo también, la ilusión de la familia perfecta, la imagen de mi hijo como el hombre que yo pensaba que era. El juicio de Carolina comenzó 6 meses después de esa Navidad. La corte estaba llena de personas que querían presenciar la caída de alguien que había construido una vida entera sobre mentiras y manipulación. Yo estaba ahí, en la primera fila, junto con las otras víctimas que Miguel había encontrado. Francisco, Antonia, y 3 personas más cuyos nombres y rostros ahora conocía bien. Nos habíamos convertido en algo parecido a una familia extraña, unidos por el dolor común de haber sido traicionados por la misma depredadora. Carolina entró a la sala esposada, vestida con un traje simple que contrastaba dramáticamente con la ropa de diseñador que solía usar. Se veía demacrada,
más pequeña de lo que recordaba. Sus ojos buscaron a su madre en la audiencia, pero la señora había bajado la mirada, incapaz de enfrentar lo que su hija se había convertido. El padre de Carolina estaba ahí también, con expresión severa, cumpliendo su palabra de no interferir con la justicia. La fiscal, una mujer experimentada llamada Patricia Ramírez, presentó el caso con precisión quirúrgica. Documento tras documento, testimonio tras testimonio, construyó un retrato devastador de Carolina como una estafadora calculadora que había perfeccionado el arte de identificar y explotar a personas vulnerables. Mostró los correos electrónicos donde Carolina discutía estrategias para ganar la confianza de sus víctimas. Presentó evidencia forense de las transferencias bancarias, el dinero fluyendo de las cuentas de ancianos inocentes a las inversiones fraudulentas y a la cuenta secreta en las Islas Caimán. Cuando fue mi turno de testificar, subí al estrado con las piernas temblando pero con la cabeza en alto. La fiscal me guió a través de mi historia, la venta de mi casa, las promesas rotas, los meses de servidumbre disfrazada de ayuda familiar, el delantal de Navidad que simbolizaba años de humillación condensados en un solo regalo cruel. Hablé durante casi 2 horas, y para cuando terminé, varios miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. Luego vino el turno de Rafael. Mi hijo subió al estrado luciendo años más viejo que sus 42 años. El abogado defensor de Carolina intentó pintarlo como el verdadero villano, el hijo ingrato que había orquestado todo. Pero Rafael no se defendió escondiéndose detrás de excusas. Admitió su complicidad, su cobardía, su elección consciente de ignorar mi sufrimiento porque confrontar la verdad era demasiado incómodo. Amaba a Carolina, dijo con voz quebrada, o al menos amaba la idea de ella. Y ese amor me cegó al punto de traicionar a la persona que más me amaba en este mundo, mi madre. Miró directamente a Carolina cuando habló. Pero ahora veo quién eres realmente. No la mujer hermosa y sofisticada que pensé que habías conocido. Veo a una depredadora que identificó mis inseguridades, mi deseo de pertenecer a un mundo más elegante, y lo usó para manipularme. Eso no me excusa, pero explica cómo una buena persona puede hacer cosas terribles. El testimonio de Rafael fue crucial porque estableció el patrón de manipulación que Carolina usaba, cómo identificaba las debilidades emocionales de las personas y las explotaba sin piedad. Francisco testificó sobre cómo Carolina lo había encontrado en su momento más vulnerable, 6 meses después de que su esposa muriera de cáncer. Antonia habló de cómo Carolina había fingido amistad durante años, construyendo confianza, solo para destruirla con una mentira elaborada sobre una emergencia médica falsa. Una por una, las víctimas contaron historias similares: identificación de vulnerabilidad, construcción de confianza, explotación despiadada. El abogado defensor de Carolina intentó argumentar que ella también era una víctima, que había crecido con presión por mantener apariencias, que sufría de problemas de salud mental no diagnosticados. Trajeron psicólogos que hablaron de trastornos de personalidad, de traumas de infancia. Pero la fiscal desmontó cada argumento con evidencia fría y dura: los correos electrónicos donde Carolina celebraba sus conquistas, las cuentas bancarias secretas, el patrón de comportamiento que se extendía por más de una década. Esto no era el resultado de enfermedad mental o circunstancias atenuantes. Era criminalidad deliberada y sostenida. Cuando Carolina finalmente tomó el estrado en su propia defensa, fue un desastre. Su abogado probablemente le aconsejó que mostrara remordimiento, que llorara, que pareciera arrepentida. Pero Carolina no pudo mantener la actuación. Bajo el interrogatorio de la fiscal, su máscara se resquebrajó nuevamente. Cuando se le preguntó sobre los correos electrónicos refiriéndose a las personas mayores como blancos fáciles, intentó explicar que era solo una forma de hablar, que no lo decía en serio. Cuando se le confrontó con el testimonio de múltiples víctimas, dijo que todas estaban exagerando, que habían malinterpretado sus intenciones. Y cuando la fiscal le preguntó directamente: ¿siente algún remordimiento por lo que les hizo a estas personas?, Carolina dudó demasiado tiempo antes de responder. Por supuesto que siento. Lamento que las cosas salieran de esta manera. No era un verdadero remordimiento. Era lamento por haber sido atrapada. El jurado lo vio. Yo lo vi. Todo el mundo en esa sala lo vio. Las deliberaciones duraron solo 6 horas. Cuando el jurado regresó, el capataz se puso de pie y leyó el veredicto: culpable en todos los cargos. Fraude, apropiación indebida, conspiración, robo agravado, abuso financiero de adultos mayores. Culpable, culpable, culpable.
Carolina se desplomó en su silla. Su madre sollozó en voz alta. Su padre permaneció inmóvil, con el rostro de piedra. Y yo sentí algo que no esperaba, no triunfo ni alegría vengativa, sino un profundo alivio. Alivio porque finalmente había justicia. Alivio porque Carolina no podría hacer esto a nadie más. Alivio porque mi historia, y las historias de todas sus víctimas, habían sido escuchadas y validadas. La sentencia llegó 2 semanas después. La jueza, una mujer mayor de unos 60 años que me recordaba a algunas de las mujeres con las que había trabajado limpiando oficinas, miró a Carolina con una mezcla de desprecio y tristeza. Señora Carolina Fernández, usted ha sido encontrada culpable de crímenes que van más allá del simple robo. Usted identificó sistemáticamente a personas en sus momentos más vulnerables, personas mayores que merecían respeto y cuidado, y las explotó sin piedad. Usó su inteligencia, su encanto y su posición social para destruir vidas. La jueza continuó. He leído todos los testimonios, he visto toda la evidencia. Y lo que más me perturba no es solo lo que hizo, sino la falta completa de remordimiento genuino. Incluso ahora, en su testimonio, usted intentó justificar sus acciones, culpar a otros, minimizar el daño que causó. Eso me dice que si fuera liberada hoy, volvería a hacer exactamente lo mismo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la sala silenciosa. Por lo tanto, tomando en cuenta la gravedad de los crímenes, el número de víctimas, el patrón extendido de comportamiento criminal y su falta de remordimiento, la sentenció a 22 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 10 años. El martillo cayó. 22 años. Carolina tenía 35. Saldría, si salía con buen comportamiento, a los 57 años. Toda su juventud, toda su vida adulta productiva, pasada detrás de las rejas. La vi ser escoltada fuera de la sala, y en ese momento final, nuestras miradas se encontraron. Ya no había arrogancia en sus ojos, ni esa superioridad que siempre había proyectado. Solo había derrota y la lenta comprensión de que había destruido su propia vida junto con las de sus víctimas. Después del juicio, las otras víctimas y yo nos reunimos afuera de la corte. Francisco me abrazó, este hombre de 74 años que había perdido sus ahorros pero había recuperado su voz. Gracias, señora Rosaura. Sin su valentía para denunciar, ninguno de nosotros habría conseguido justicia. Antonia tomó mi mano. Usted nos dio esperanza de que todavía hay consecuencias para la gente mala. Sonreí, sintiendo el peso de los últimos meses finalmente levantarse de mis hombros. No fui solo yo. Fuimos todos nosotros juntos. Y la gente buena como Ángela y Miguel que creyeron en nosotros. Rafael apareció entonces, manteniéndose a distancia, inseguro de si tenía derecho a acercarse. Lo miré durante un largo momento. Todavía estaba enojada con él, probablemente lo estaría por mucho tiempo. Pero también vi algo nuevo en sus ojos. Humildad genuina, vergüenza real, y tal vez, solo tal vez, el comienzo de la redención. Le hice una seña para que se acercara. Cuando llegó a mi lado, le dije en voz baja, esto no significa que todo está perdonado. Pero significa que estoy dispuesta a darte la oportunidad de demostrar quién realmente eres. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Con el dinero que los padres de Carolina me devolvieron, más una compensación adicional del Fondo de Víctimas del Estado, tuve suficiente no solo para vivir cómodamente, sino para ayudar a algunas de las otras víctimas que no habían tenido tanta suerte. Francisco pudo salvar su casa. Antonia pudo pagar tratamiento médico que había estado postergando. Usé parte del dinero para establecer un pequeño fondo, trabajando con Ángela, para ayudar a otras personas mayores que enfrentaban abuso financiero pero no tenían recursos para contratar abogados. Rafael encontró eventualmente un trabajo modesto como contador en una pequeña firma que estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad. Se divorció de Carolina, un proceso que fue sorprendentemente simple dado que ella estaba en prisión y tenía problemas mucho más grandes de que preocuparse. Él comenzó a visitarme una vez por semana, no para pedir perdón constantemente, sino para simplemente estar presente, ayudar con reparaciones en mi apartamento, o simplemente compartir un café en silencio. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir algo que tal vez algún día podría parecerse a una relación entre madre e hijo. Un año después del juicio, en Navidad nuevamente, organicé una pequeña cena en mi apartamento. Invité a Francisco,
a Antonia, a las otras víctimas, a Ángela y Miguel, e incluso a Rafael. Mi pequeño espacio estaba lleno de gente, de risas, de historias compartidas. Preparé comida simple pero hecha con amor, no los elaborados menús que Carolina me forzaba a hacer, sino los platos reconfortantes que yo disfrutaba cocinar. Mientras todos comían y conversaban, me quedé parada por un momento en mi pequeña cocina, mirando esta familia improvisada que el trauma nos había dado. Y me di cuenta de algo importante. Carolina me había quitado mi casa, mi dinero, casi me quita mi dignidad. Pero no pudo quitarme lo que realmente importaba. No pudo quitarme mi fuerza, mi capacidad de luchar, mi negativa a ser invisible. Y definitivamente no pudo quitarme la lección más importante que ahora quería compartir con el mundo. Ángela me convenció de que contara mi historia públicamente. Hicimos entrevistas con medios locales, hablamos en centros para personas mayores, trabajamos con organizaciones que luchan contra el abuso de ancianos. Y cada vez que contaba mi historia, veía reconocimiento en los ojos de alguien en la audiencia. Alguien que estaba pasando por algo similar. Alguien que pensaba que estaba sola. Alguien que necesitaba escuchar que está bien defenderse, que está bien decir no, que está bien exigir respeto sin importar tu edad. Mi mensaje era simple pero poderoso. Nunca permitan que el amor, el miedo o la manipulación les hagan olvidar su valor. Ustedes son dignos de respeto. Sus sacrificios significan algo. Y si alguien, incluso familia, los trata como menos que humanos, tienen derecho de defenderse. Tienen derecho de buscar justicia. Nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad. Y cada vez que daba este mensaje, pensaba en ese delantal gris y feo, en la risa cruel de mi hijo, en ese momento en Navidad cuando todo cambió. Pensaba en cómo un solo momento de valentía, un solo acto de negarse a ser invisible, había transformado no solo mi vida sino las vidas de muchas otras personas. Esa Navidad, cuando me dieron ese delantal, ellos pensaron que me estaban poniendo en mi lugar. Lo que no sabían es que me estaban dando exactamente la motivación que necesitaba para encontrar mi verdadero lugar, de pie, con dignidad, exigiendo justicia. Y al final, eso fue el mejor regalo que pude haberme dado a mí misma.